Recuérdeme. Sí, quedamos ahí, profe. Bueno, habíamos llegado a esta hipertrofia, ¿puede ser? Sí, pero la vimos muy por arriba. Por eso, Claro, vimos más la definición, creo. Claro. está bien. Bueno, ahí yo les puse que la relación entre la fuerza-resistencia y la fuerza máxima manifiestan el aumento del tamaño de la fibra muscular. Nosotros cuando, por ejemplo, tenemos que desarrollar un pivot y nos viene ese jugador, generalmente en formación, eh, tiene la altura, tiene las condiciones para jugar en ese puesto, pero físicamente por ahí no está desarrollado como debería. Y yo para mí es en el único momento donde puedo llegar a trabajar a un jugador en este sentido. La verdad no me gusta, al principio no lo hacía, creo que se los conté, pero bueno, también resulta determinante la contextura y el volumen del jugador por el puesto característico. Eh, He dado el brazo a torcer y bueno, ahora hay momentos donde trato de utilizar este método. En el desarrollo de la hipertrofia yo creo que es uno de los más conocidos y jugamos con la reserva de glucógeno. Nosotros acá hacemos intensidades que van de acuerdo al 80% y esto es lo mismo que en las otras capacidades. Yo les mostré tanto en el desarrollo de la resistencia por áreas funcionales, que tenían un test, y que en base a ese test, en la parte aeróbica, en la parte anaeróbica y en la de velocidad, con diferentes test, de acuerdo cada uno hasta ¿cómo se llama? Al objetivo que iban a buscar en las áreas funcionales, se basaban en ese test. En la fuerza pasa exactamente lo mismo. Nosotros tenemos un test de fuerza máxima, que es cuando llegamos a hacer un RM o una repetición máxima y ubicamos el peso que tiene que realiza ese deportista para un determinado ejercicio. Por ejemplo, no sé, llegó a ser una repetición máxima para el press de banca o press de pecho con 100 kilos. ¿Está? Lo mismo para sentadilla, que tiró 120, y para, no sé, dominada, que no sé, se colgó 10 veces. Entonces, dije dominada, se colgó 10 veces. Por ejemplo, hacemos remo acostado y me tiró 60 kilos. ¿Ok? Entonces, en base a eso, nosotros vamos trabajando por porcentajes. Ya lo van a ver después, más detallado, como es una serie básica de un entrenamiento de fuerza, pero calcúlense que nosotros estamos trabajando el 80% y que tiramos, no sé, 10, 12, 15 repeticiones en las que nos toque, y el descanso en ese momento no va a ser muy grande, va a ser aproximadamente entre 30 segundos y un minuto, porque lo que nosotros queremos hacer ahí es jugar con la acumulación de glucógeno, que es lo que a nosotros nos favorece en cuanto al ensanche de la fibra muscular. Entonces, cuanto menos recuperación le damos, más fácil y más rápido llegamos al fallo muscular, al agotamiento, y eso es lo que a nosotros celularmente nos mueve a congestionar más glucógeno, y ese glucógeno es lo que nos va a hacer incrementar nuestra fibra. Y ahí está la ganancia. Lo que pasa es que yo ya les voy a hablar después de los contras que tiene este método, de estresar siempre fibras rápidas, ¿está? Que son las que pertenecen a este tipo de entrenamiento de la hipertrofia, donde las fibras rápidas las estamos estipulando y a su vez estamos reclutando fibras lentas, pero carecemos de actividades propias del deporte, de las características propias del deporte nuestro, donde los gestos deportivos, de las acciones,
son todas potentes o sumamente veloces. Fíjense que cuando nosotros entrenamos hipertrofia, de eso carecemos, ¿está? Los movimientos son lentos e incluso nos llegan a hacer descoordinar, ¿ok? Entonces, por eso yo tenía un poquito no sé si es recelo el nombre, pero no me gustaba mucho utilizar este método. Yo creo que ya más ahora se está tendiendo a que el jugador sea sumamente atlético, pero bueno, en algún momento se le tiene que dar énfasis un poquito a esto, a ponerlo un poquito más grande. Hay otro método, yo se lo voy a mostrar también, donde no dejo de estresar los valores de fuerza máxima, y eso a mí me favorece en cuanto al reclutamiento de unidades motoras, que ahora lo van a ver, y entonces mis valores de fuerza van a mejorar, pero después tengo que hacer algún trabajo de transferencia o llevarlo a la velocidad de ejecución, para que no me pase esto de lo que le estaba diciendo anteriormente, de que el jugador me descoordine. Entonces, bueno, hay algunos laburitos donde nosotros podemos tratar de contrarrestar, va a haber una ambivalencia ahí, pero bueno, por eso tenemos que tener en claro también qué hacemos y en qué etapa lo vamos a desarrollar. Esto un poquito son lo que ustedes pueden llegar a encontrar en cuanto a definiciones de los tipos de fuerza. Si se ponen a buscar, van a encontrar 40 definiciones más de fuerza. ¿Está? Fuerza rápida, nada. Lo más común y lo que nosotros hacemos más que nada en el gimnasio de pesas son este tipo de funciones de la fuerza, o de clasificaciones de la fuerza. Pero fíjate el siguiente recuadrito, qué tipo de fuerza nosotros entonces tendríamos que estimular. ¿Me van siguiendo, muchachos? Porque yo estoy hablando solo y no sé si... Sí, sí, sí. Sí, profe. Ahora sí. Fíjense el próximo recuadrito, ese, el de fuerza, donde lo definimos como el agente fundamental para el desarrollo de la velocidad y la resistencia. ¿Está? Entonces acá estoy trabajando la fuerza, pero estoy involucrando dos capacidades más, que son la velocidad y la resistencia. Y la pregunta es esta, ¿pero qué tipo de fuerza es imprescindible? Y abajo está la respuesta, la fuerza máxima. ¿Por qué? Porque es la fuente de la cual se sustentan todas las manifestaciones de fuerza. ¿Está? Si es mayor la fuerza, o sea, si yo estoy entrenando con un deportista y les dije recién que en pecho me tiró 100 kilos en un RM, en una repetición máxima, lo que yo trato de lograr es mejorar esa fuerza máxima que él tiene de una repetición con 100 kilos, donde mi entrenamiento se va a basar que dentro de una determinada cantidad de tiempo, el atleta, el jugador, me pueda llegar a tirar con una repetición 110 kilos. ¿Se entiende? Y ahí está donde yo mejoro los niveles de fuerza. Entonces, si es mayor la fuerza, tengo más posibilidades del desarrollo de la fuerza resistencia y de la fuerza potencia. ¿Por qué? Porque si yo al trabajar sobre los 100 kilos que tiré al principio, en mi test de pecho, de pre-banco, estoy trabajando al 70% o al 80%, ¿tá? Supónganse que laburo al 70% con 6 repeticiones, ¿ok? Yo, si mejoro la fuerza y tiro 110 de pecho, después, mediante el método de entrenamiento, yo ya no voy a trabajar al 70% con 6 repeticiones. Yo ya voy a trabajar al 80% con 6 repeticiones, cuando anteriormente con el 80% yo podría haber tirado solamente 4 repeticiones. ¿Ok? Y ya se los voy a mostrar después. Bien, por eso... y de ahí se desprende todo lo demás, se desprende trabajar la fuerza de resistencia, se desprende trabajar la potencia, ¿ok? Y se desprende con eso también trabajar la hipertrofia. ¿Y de qué depende todo esto? Fíjense ahí que les pongo una
cantidad de ítems, y el primero es la calidad muscular. Y eso va un poquito, forma parte del tipo de fibra que yo tengo. ¿Está? Si mi organismo, mi cuerpo tiene más fibras explosivas o tiene más fibras rápidas o tiene más fibras lentas. Y ahí dependerá cuáles van a ser las obtenciones de mis logros. El sistema energético que predomina, que también va de la mano del tipo de fibra que tengo, porque si yo tengo fibra explosiva va a predominar el sistema láctico, el sistema láctico. Si yo tengo fibras rápidas, fibras tipo 2A, va a predominar el sistema anaeróbico láctico. Y si yo tengo predominantemente fibra lenta, va a predominar el sistema oxidativo. Y con esto un montón de cuestiones que las hemos visto al principio de las charlas, donde con cada tipo de fibra yo tengo un componente muscular, tengo un componente de reclutamiento, por ejemplo, porque yo sé que las fibras lentas a una frecuencia de 15 Hz me reclutan esa calidad de fibra. Si yo tengo mi sistema nervioso, se mueve a una calidad de 30 Hz y voy a reclutar las fibras rápidas, ¿ok? Y por ende, por arrastre, las fibras lentas. En cambio, si yo tengo predominantemente un sistema anaeróbico aláctico, de fibras explosivas, aláctico, voy a reclutar, obviamente, las fibras explosivas y por arrastre las fibras rápidas y las fibras lentas. Por eso mi reclutamiento en ese tipo de entrenamiento va a ser muchísimo mayor que el de la fibra lenta, por ejemplo, o el de la fibra rápida. ¿Está? Siguiente sería la sección transversal del músculo, que es la angulación donde, por ejemplo, un músculo hace más fuerza. ¿Está? Yo sé que el bíceps a 90 grados hace más fuerza y es su punto máximo. Entonces de ahí tenemos que también nosotros metodológicamente tratar de desprender los ejercicios. La velocidad de contracción, que era lo que hablábamos un poquito antes con el tema del reclutamiento, de las intensidades a las que me refiere el sistema nervioso, a los Hz de reclutamiento. Y a los tipos de fibra. Después tenemos el reclutamiento de unidades motoras, que el reclutamiento está dado básicamente por la unidad motora. Cuando yo hago un ejercicio de fuerza con carga muy pesada, estoy tratando de reclutar la mayor cantidad posible de unidades motoras de mi músculo, o de mi cadena muscular, ¿está bien? Para después tratar de llevarlas a la velocidad de ejecución, mediante diferentes ejercicios, tanto de transferencia como ejercicios de repentización. Y no solamente necesito reclutar esas unidades motoras, sino necesito que sean sincronizadas. Fíjense que el siguiente punto dice sincronización de unidades motoras. Y esto obedece a la ley de la talla o a la ley del todo nada, donde la velocidad de reclutamiento o de sincronización la marca la fibra más lenta. ¿Por qué? Porque si la marcara la fibra más rápida, la fibra lenta no la reclutaría. Entonces, no solamente yo necesito reclutar, si también necesito que sea sincronizada, que todas las fibras intervengan al mismo tiempo. ¿Se entiende? Obviamente, se desprende de acá la coordinación intramuscular, que es la que me pasa en un músculo o en un paquete de músculo, y la coordinación intermuscular, que es donde me pasa en una cadena muscular entera. Por ejemplo, intramuscular es un movimiento de un tiro al aro,
y me estoy centrando en lo que pasa en un solo músculo, ¿está? O, por ejemplo, en lo que hace mi muñeca para dirigir el tiro. En cambio, cuando yo hablo de intermuscular, estoy hablando de una cadena que se origina desde la base de mis pies y termina en ese tiro. Por ejemplo, yo parado, ¿está? Voy a hacer la acción, ¿está? O supóngase que lo hace, para que lo tengan más claro y sea más, se identifique un poco más, el base mío está marcado en una acción de juego y va a buscar la bola al córner, a la esquina. ¿Está? Inmediatamente le pasan la bola, el base ve que el alero atlético que tenemos nosotros corrió mucho y ya está abajo del aro y tiene que pegar, ¿está?, el pase al alero. Entonces, ustedes háganlo ahí y fíjense que desde el apoyo de los pies están haciendo una fuerza, ¿está? Están implementando una fuerza donde la están dirigiendo al centro del cuerpo, ¿está?, a la zona media, al core, y desde el core están implementando un movimiento para mover ese brazo y lanzar el pase a su compañero. ¿Está? ¿Se entiende? Es un movimiento de cadena, donde la fuerza no nace de la muñeca, sino nace de la punta de los pies y pasa por toda la cadena muscular y termina en el pase al compañero. Bueno, y el último... También. Todo es una coordinación intermuscular, ¿está? Desde el primer momento hasta el último. Pero y fíjate que esto es instantáneo. Es como un arranque en levantamiento de pesas. Es lo mismo. Vos no estás levantando solamente la barra. ¿Se entiende? Tu movimiento sale de la punta de los dedos del dedo gordo. Chao. Pero por eso es todo coordinado. Todos los músculos trabajan a la par y coordinadamente. Y fíjense el último punto, hipertrofia estructural. La hipertrofia estructural es donde se da todo esto que hablamos recién, ¿está? Cada uno de los puntos anteriores. Ahí se solidifica el sistema este, ¿ok? Pasamos a la siguiente, diapositiva. Habla un poquito de lo que estuve diciendo recién, más que nada la adaptación del sistema nervioso. ¿La pueden ver? Sí. Sí. Que dice, el aumento de fuerza genera ajustes neurales de dos tipos. Uno, coordinación intramuscular, contracción del mayor número de fibras musculares dentro de un mismo músculo, ¿ok? Aumentando la fuerza máxima. ¿Está? Esto es lo que sucede adentro de un músculo. El músculo que ustedes quieran, pero uno solo. Y después, coordinación intermuscular, es lo que sucede cuando todos los músculos que intervienen en la cadena cinética de un movimiento se coordinan para contraerse y relajarse porque también la cadena antagónica, no la protagónica o la agonista, que es la que hace el movimiento, sino la antagónica es la que se relaja para que la agonista pueda hacer el movimiento. Bueno, y relajarse permitiendo una óptima aplicación de la fuerza, ahorrando energía, ¿ok? Cuando nosotros, por ejemplo, en un movimiento intramuscular, repetimos un gesto miles de veces, ¿está? Hasta incorporarlo y hacerlo efectivo, un tiro, por ejemplo, ¿está? ¿Qué nos produce que el tiro sea efectivo? Que nosotros tengamos un mayor ahorro de energía, ¿está? Cuando el pibe erra y tiene que modificar el lanzamiento y vuelve a hacerlo y vuelve a errar, ahí está gastando muchísima energía. Lo mismo me pasa cuando yo hago mal, no sé, una defensa o una carrera, ¿está? Por ejemplo, la gente que corre, y nosotros lo vemos cuando lo filmamos, pero la gente que corre y corriendo, ves que en la carrera apoya el talón en el pie adelantado. Recibe el paso adelante, lo apoya con el talón, en vez de apoyar el metatarso. ¿Está? El apoyo de ese talón, por más que no sea segundos, que sean milésimas, el apoyo de ese talón me está enlenteciendo el paso. ¿Se entiende? Y la eficacia no es tan grande como si yo haría bien el gesto. Y fíjense que no es un solo apoyo, es una repetición de apoyo constante. ¿Se entiende? Entonces yo, con los nenes que tengo en U13, U12, ¿tá?, y para abajo,
y recibo a esos chicos y no saben correr, lo que tengo que hacer no es ponerle peso encima, sino tratar de que los pibes, primero, dominen las habilidades motoras básicas. Correr, saltar, trepar, lanzar, ¿se entiende? Entonces, a veces nosotros los profes sobre todo, porque estamos apretados, porque como ustedes, como los entrenadores, que necesitamos resultados y que queremos que el pibe ya sea fuerte, sea potente, sea resistente, sea veloz, pero si el pibe no sabe correr, lo primero que tenemos que hacer es enseñarle a correr, ¿se entiende? Después equilibrarlo, porque también cometemos el error, y yo lo he cometido muchas veces también, de empezar a cargarlo al pibe en cuanto a fuerza, y por ahí ese pibe no estaba equilibrado, ¿se entiende? Y tenía la patita más larga que la otra, y yo en vez de meterle a hacer sentadillas, lo tendría que haber puesto así subidas al banco, porque los apoyos son unipodales, ¿tá? Porque la fuerza la hace con una sola pierna, porque no desequilibro tanto la pelvis, porque me conviene hacerlo de esa forma, porque si yo le pongo peso encima, lo que hago es acentuar ese desbalance y termino provocándole una lesión posteriormente. No va a ser ahí, pero sí va a ser o al año o a los 2 años, ¿se entiende? Entonces, esto es paso a paso, como diría Mostaza. Bueno, esto ya. Una consulta. ¿Alguna duda con respecto a estos puntos? No, pero con respecto a lo que había dicho de si se genera un daño en el jugador o en el deportista, ¿eso puede ser corregible después? Todo es corregible. Lo que sucede es que ¿cuánto demorás en corregir una técnica? ¿Demorás 3 veces más? O en realidad demorás, había un número definido para corregir un tiro, pero era como decirte 700, ¿se entiende? Demorás una infinidad para corregir lo que hiciste mal. Entonces la idea es no hacer las cosas mal y tratar de hacerlas bien. Pero sí, todo es corregible, todo se puede corregir. ¿Vos a los chicos los chequeás siempre? No te escucho. Esperame un segundito. Camila, Martina, ¿siempre lo mismo? Vayan arriba, por favor. Bueno, devolvé la cinta, Martina. Dale, vayan arriba a ver la tele. Un ratito. Dale, Camila. No, Decime, perdón. Por ejemplo, con los pibes en Vélez o en Boca. Vos a los que empiezan, nuevos, ¿no? Siempre les chequeo de cómo ellos están en la postura, en los movimientos cuando empiezan. Sí, eso es la primera semana. Yo lo que hacía antes, porque pensaba que la tenía clara, era solamente a ojo y empezar a corregirlos de movida en cuanto a posiciones de todo, desde la planta de los pies, la rodilla, la cadera, los hombros, la postura de la espalda en cuanto al lordosis lumbar o la cadera, pero me di cuenta que lamentablemente hay que tomarse, se están matando mis hijas, hay que tomarse el tiempo de o foto o video, ¿tá? Si hay foto y video, muchachos. Pero hay que hacerlo porque por 2 cosas, es más fácil para nosotros, ¿tá? Porque después, en realidad es más difícil, porque tenemos que hacer uno por uno. Y lleva más tiempo y lleva ponerse después del entrenamiento en casa a bajar las cosas y analizar uno por uno, e incluso tenemos la suerte ahora de que hay apps que son gratis donde volcamos los videos y no nos ponen después, cuando volvemos a evaluar, nos ponen las diferencias en cuanto, por ejemplo, si vos querés marcar en la angulación en grados, que te mejoró una espalda, por ejemplo. ¿Está? Entonces vos cargás el video, ¿está? Hacés los ejercicios, o lo rehabilitás, o hacés lo que tengas que hacer, entrenás, y al mes, a los 2 meses, cuando sea, volvés a subir el video de cómo está el deportista y te lo mide la app directamente, ¿está? Y eso lo podés hacer hasta con los pasos de carrera, lo que te dije recién, el apoyo del talón en la carrera, ¿está? Y después ves si entrenando, bien, metodológicamente le pudiste corregir
y que empiece a apoyar con el metatarso. Lamentablemente hay que tomarse ese laburo, yo creo que es mucho mejor, te da datos fehacientes, una cosa es el ojo, y por más que lo tengas entrenado, se te escapan cosas. Incluso a mí me pasa, yo tengo, ahora tengo 100 jugadores, pero antes laburaba en Lanús también y en Arsenal tenía 200 jugadores, entre jugador y jugadora tenía 200. Y sí, yo lo veo a uno, a otro, te digo en el momento. Y después me acordé de 10. Los otros, me olvidé. Entonces, nada, por más que vuelva y lo vuelva a recordar, nada, yo tengo que sentarme y decir, bueno, para este pibe, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Después sí, se lo doy una rutina individual y después sí, el grupo va a trabajar algo grupal, ¿ok? Pero cada uno, si vos tenés algo de rodilla, vos como jugador vas a mejorar tu fuerza de glúteo, ¿está? Porque el glúteo es rotador interno, entonces el valgo de rodillas cuando vos metés la rodilla para adentro, ¿ok? El glúteo medio es rotador externo. Entonces yo tengo que mejorar la fuerza de mi glúteo medio, ¿está? Para que esta acción me saque para afuera la rodilla, ¿está? Pero no solamente con eso, con bandas circulares, haciendo el movimiento de defensa, por ejemplo, ¿está? Donde vos corregís la posición de la rodilla con respecto a la de la punta del pie, tiene que estar alineada y apuntando, y cuando vos haces el paso de defensa, tiene que suceder eso que te dije, alinear la rodilla con la punta del pie, y no meter la rodilla para adentro. Entonces, vos no solamente tenés que fortalecer el glúteo medio, sino que tenés que alinear la rodilla con la punta del pie, ¿tá? Mediante la banda circular. Lo que te hace la banda circular es que te mete para adentro, entonces vos tenés que hacer fuerza para afuera, ¿tá? Y lo estás haciendo también con el glúteo. Y es más, la estás haciendo de una forma específica, ¿por qué? Porque vos lo estás haciendo en velocidad. Y es donde a vos te va a suceder el quilombo. Vos cuando estés caminando o estés corriendo el colectivo, no te vas a romper los cruzados. ¿Se entiende? Pero cuando vos hagas un cambio de dirección, ¿está? O caigas de una bandeja, ahí sí se te va a romper el cruzado. ¿Y qué vimos nosotros también? Te lo cuento para no dejarlo, pero no solamente, también solamente el glúteo medio y la posición específica de la rodilla con la punta del pie, sino que vimos también que en las acciones de bandeja a veces teníamos quilombo, y es porque los jugadores que tenían muchos esguinces de tobillo habían perdido la movilidad de ese tobillo con respecto al otro, ¿tá? Y quedaban acortados en movilidad. Bueno, ahora se sabe que la dorsiflexión de tobillo también interviene cuando vos caes de una bandeja y podés llegar a pronunciarte el varo, ¿está? O sea, que se te meta para adentro de la rodilla y que te rompa también el cruzado. Entonces nosotros ahora no solamente hacemos fortalecimiento del glúteo medio, banda, sino que también movilidad de tobillo, ¿está? Dorsiflexión, que es esto, es esto, es esto y es esto. ¿Se entiende? Trabajás en todos los planos. Pero bueno, es muy específico y es una acción más que nada de prevención de lesiones. No sé si me fui ya del tema, pero estábamos... ¿alguna otra pregunta de eso o no? No, bien. Bien, fíjense en el siguiente ítem, que es ejercicios dinámicos. ¿Lo pueden ver? Ya nos vamos metiendo un poco. Fíjense si lo encuentran ahí, si no yo se lo voy diciendo, pero bueno, búsquenlo y vayan metiéndolo. Ya nos vamos metiendo un poquito en lo que es el armado de una sesión de pesas, ¿está? De un día X de pesas. Para meternos en lo que es el plan de pesas, tenemos que saber qué son los ejercicios dinámicos. Los ejercicios dinámicos son los ejercicios derivados del levantamiento de pesas. Por ejemplo, las cargadas, el arranque, el segundo tiempo y todos sus derivados. El arranque de un brazo, la cargada de una pierna, el arranque de una pierna, ¿está? Y estos ejercicios dinámicos, fíjense la característica, involucran
grandes grupos musculares con alta velocidad de ejecución. Presten atención a esto. Grandes grupos musculares, gran velocidad de ejecución, gran intensidad, ¿está? Y coordinación inter e intramuscular. Tienen, falta acá sincronización de fibra, porque también lo tiene, y bueno, reclutamiento está ahí adentro. Tienen casi todo lo que habíamos nombrado en las características de lo que dependía la fuerza máxima. ¿Está bien? Y la fuerza velocidad. Y los ejercicios, sí. ¿Puede ser que estos ejercicios también se pueda llamar explosivo balísticos o me estoy confundiendo con otra cosa? Te estás confundiendo el tema de explosivo. Sí son ejercicios explosivos porque son ejercicios de levantamiento y porque en realidad su característica es hacer fuerza en velocidad, ¿ok? Por ende son potentes. Pero balístico ya se desprende de los ejercicios, ¿te acordás? Que tenían rebote anteriormente. Bueno, es otra cosa. Pero sí son ejercicios potentes, ¿ok? Pero en sí se denominan ejercicios dinámicos, que son los ejercicios de levantamiento de pesa. Okay. Lo que dije antes, cargada, arranque y segundo tiempo. De ahí su derivado. Y con esto, fíjense que acá ponemos como una separación con los ejercicios básicos. ¿Y a qué se les llama ejercicios básicos? Son los ejercicios que tienen mayor intensidad de carga en su ejecución, que involucran grandes cantidades de grupos musculares, ¿está? Pero la velocidad de ejecución es baja. ¿Cuáles son? A ver, díganme ustedes, ¿cuáles son? ¿Cuáles se piensan que son los ejercicios básicos? Muchos. Press de pecho. Perfecto. ¿Cuál más? Perfecto. Y fíjense atrás. Y las dorsales. Las dorsales. Bien. Dorsales. Dentro de los dorsales, por ejemplo, la abdominal. ¿Está? Bien. Entonces, ahí tienen, ahí nombraron los tres. Y hay más. Pero sentadilla, pecho y dominada, por ejemplo. ¿Está? Y a eso le podemos sumar puta madre. Siempre se me queda una palabrita de camino. Peso muerto. ¿Está? Con la barra, acá. ¿Ok? Y hay alguno que otro más. Bueno, ¿qué hacen estos ejercicios? Me hacen muchísima fuerza. No se lo voy a decir con esas palabras, se las cambio. Me hacen muchísima fuerza. ¿Está bien? Pero mi velocidad de, fíjense en lo que hago en pecho. Hago mucha fuerza. ¿Está? Pero fíjense mi velocidad de ejecución. Yo empecé 1, 2, 3, 4. ¿Está? 5, 6, 7. ¿Ok? Tardé 7 segundos. ¿Tardé 5? ¿Tardé 4? ¿Cuánto tardo en un gesto deportivo? Nada. ¿Está? En realidad se mide. Y se sabe que los gestos deportivos, en acciones potentes o definitorias, lo que puede ser un remate en el vóley, una defensa en el básquet, un pique, no sé, qué sé yo, un remate en el fútbol, miden 200 milisegundos para abajo. ¿Está? Y un gesto normal, como sería un press de banca, mide 800 milisegundos. ¿Está? Esto no me dice nada. Lo que tengo que saber es que la velocidad de ejecución es muy lenta. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hago acá? Sí, recluto unidades motoras a lo loco, porque hago muchísima fuerza, máxima si quiero. ¿Está bien? Involucro grandes grupos musculares, de arriba a todo. Fíjense, todo. ¿Está? Hasta los antagónicos, todo. El abdomen también. Por más que sea el pectoral, mi músculo principal, yo estoy metiendo bíceps, tríceps, bíceps braquial, hombro, bueno, pectoral mayor, menor, abdominales para centralizar. Hago muchísima fuerza, ¿ok? Pero, la velocidad de ejecución es muy baja
si la comparo con un gesto deportivo. ¿Qué tengo que hacer después? Porque me sirve todo esto. Porque yo hago muchísima fuerza. Lo que me falta es darle velocidad. Tengo que transferirla a la velocidad. ¿Ok? Entonces después hay un siguiente paso donde yo ya les conté que las transfiero mediante el salto o la velocidad de ejecución. Por ejemplo, una carrera, un pique, ¿no? Y después de esto tenemos los ejercicios más que nada fortalecedores. Por ejemplo, el bíceps, hombro, tríceps, X gemelo, X cuádriceps, isquiotibial, las máquinas también, ¿ok? Y en cuanto a eso también tenemos millares de diferencias. Fíjense que yo les dije que en los ejercicios de resistencia intermitente traten de no trabajar ejercicios en máquinas monopodales, monoarticulares. ¿Está? Por ejemplo, la camilla de cuádriceps, donde sí yo la voy a utilizar si necesito mejorar la fuerza específicamente de ese grupo muscular. ¿Está? Pero no la voy a utilizar si yo necesito involucrar grandes grupos musculares. ¿Está? Y además, si yo comparo la fuerza que puedo hacer solamente con la camilla de cuádriceps, comparada con una sentadilla, yo en el cuádriceps puedo llegar a tirar 80 kilos, y sí, puedo llegar a tirar 80 kilos. Pero en la sentadilla, si vos estás tirando 80 de cuádriceps haciendo esto, vas a tirar 150 o vas a tirar 140. ¿Está? Y además vas a involucrar mucho más grupos musculares. Y en una sentadilla, ni hablar. En una sentadilla están haciendo todo. La cadena anterior de las piernas, todo. Abdominales, porque mi barra hace esto todo el tiempo. Entonces yo tengo que estar firme. ¿Está? Y si nosotros grabamos todo, grabamos los arranques, las cargadas, la sentadilla, la barra lo hicimos con jeringas a los costados y en terciados. Cada vez que hacíamos el movimiento, primero lo hicimos con el arranque y lo hicimos con la sentadilla. Cada vez que hacíamos el movimiento, apretábamos, habían armado los chicos en Boca con jeringas y vieron las mangueritas esas que se usan en enfermería, que son de color carne, de color marrón. Bueno, le habían puesto a la jeringa esa manguerita, le habían puesto abajo como unas bolsas para apretar cuando los pibes estaban haciendo los arranques o la sentadilla, para marcar por dónde pasaba la barra. ¿Está? Me daba el recorrido de la barra. Nunca la barra pasaba por el mismo lugar. Jamás. ¿Qué es lo que me pasa a mí en una sentadilla guiada? ¿Y por qué no la hacemos? ¿Está? Porque mi espalda hace siempre el mismo recorrido. ¿Está bien? En la sentadilla guiada. Ustedes, fíjense, todos saben lo que es una sentadilla guiada. Sí, sí. Bien. Fíjense que yo bajo siempre en el plano vertical, siempre en el mismo lugar. ¿Está? Creo un patrón de movimiento siempre igual. ¿Qué me produce eso? A la larga, hacer siempre el mismo gesto, me produce lesiones a la larga. ¿Ok? En cambio, la sentadilla o el arranque o la cargada, la barra jamás pasa por el mismo lugar. Tiene momentos de oscilaciones, pero le diría que hasta de 10 centímetros. Y en los arranques más, depende de la técnica. Entonces, las angulaciones son siempre diferentes. Por eso no creamos un patrón de movimiento que es siempre igual. ¿Se entiende? Son siempre distintas. Bueno, y después le dije, fortalecemos grupos musculares. Pero ya ahí vamos en forma más que nada individual. Lo que le dije antes, bíceps, tríceps, cuádriceps, isquiotibial. Fíjense en el cuadrito siguiente. Ustedes tienen... A ver. Papi, ¿vos viste? Papi. ¿Qué, mi amor? Estoy hablando. ¿Vale? Papi, ¿vos viste el vaso de Macu? No, mi amor. ¿Quiere agua? Fíjate arriba de la mesa. Disculpe. No, tampoco. Bueno, yo después te lo doy.
Fíjense que yo tengo un recuadrito ahí, no sé cuál tienen ustedes. No, fíjense, evolución de la fuerza muscular en función del tipo de entrenamiento. Van a ver como dos huevitos. No es esa diapositiva, a ver, pasado, esa, la de los huevitos. Ahí está. Bueno, acá, fíjense que está el huevito chiquito y el huevito grande. Y dice, activación del 25%, ese huevito es un músculo. ¿Tá? Ese músculo tiene 100 gramos. Fíjense que hay una rayita y la parte de la derecha está activada en un 25%. Si yo entreno con intensidades intermedias propias de las fibras rápidas o del entrenamiento hipertrófico, ¿tá? De la hipertrofia, fíjense cómo termina mi músculo. Activado en un 30%, de un 25 salté a un 30. Grosso, grandote, ¿está bien? El músculo hipertrofiado, en vez de 100 gramos, va a tener 130 gramos. ¿Está? Pero, fíjense la activación abajo. El músculo de la misma característica arranca en una activación de 25% en un músculo de 100 gramos, pero entrenando con intensidades altas, ¿tá? Predominantemente de fibras explosivas, mi músculo termina activándose en un 70%, ¿tá? Y con casi la misma cantidad, acá puede llegar a aumentar a 105 gramos, 110 gramos, como mucho, pero no más de 105 te diría. Fíjense que lo activo casi el doble o el doble, ¿está? Y todo esto me va a depender de la intensidad de entrenamiento. Esta activación, sí le voy a decir que no es en un año, ¿está? Pero sí en 4 o 5 años puedo llegar a obtener esos niveles de activación. Con esto les quiero mostrar la diferencia que hay empleando un tipo de entrenamiento hipertrófico y un tipo de entrenamiento de fuerza potencia o fuerza explosiva. Vamos al siguiente cuadrito, que es el de arriba, me parece. Resultado, no. Ahí, resultado del entrenamiento con diferentes intensidades. Bueno, acá yo tenía un gráfico que era como una torta, que siempre lo dibujaba en el pizarrón en el instituto, pero esto es una forma como gráfica de mostrarle más o menos qué podemos realizar con las intensidades. Hasta el 25% trabajamos en resistencia a fuerza sin hipertrofia. La verdad que este trabajo realmente a nosotros, para los deportistas, no nos sirve. Más que nada esto ubíquenlo en una persona mayor que está haciendo quiere hacer alguna actividad, supónganse que nunca hizo pesas, nosotros lo vamos a poner haciendo con muy poco peso y en esa intensidad, alrededor del 25%, una serie de repeticiones, de entre las 10 y las 20 repeticiones. ¿Está? Fíjense en el siguiente ítem que dice de 25 al 30% que estoy trabajando la potencia sin hipertrofia. ¿Tá? Y esto es llamativo. Si yo le estuve diciendo recién que los trabajos tenían que ser a altas intensidades y con mucha fuerza, los trabajos de potencia. ¿Por qué? Porque la potencia en sí es fuerza por aceleración. ¿Está? Fuerza por velocidad. Fuerza por velocidad, no fuerza por aceleración. ¿Pero por qué yo puedo trabajar la potencia en este rango? Porque yo me baso acá en trabajar la velocidad de ejecución. ¿Está? Acá yo puedo trabajar la técnica, ¿ok? Pero sin peso, por ejemplo. Agarrar una barra sola y hacer repeticiones, ¿está? Sumamente veloces, ¿ok? Es más, en jugadores que ya saben hacer el movimiento de arranque, de cargado, el que sea, ponerlo a trabajar en este rango de intensidad, pero a muchísima velocidad, a alta velocidad, ¿ok?
Y el siguiente paso sería el de resistencia de fuerza con pequeña hipertrofia, que va entre el 30 y el 50%, donde tampoco nosotros en la práctica deportiva lo utilizamos, a no ser que sea para recuperar jugadores. Esto es un rango muy pequeño de intensidad, donde también, si viene una persona, generalmente tiene que ser sedentaria y quiere ponerse a hacer fuerza, la ubicamos dentro de este rango. Y ahora es donde sí tocamos entre el 50 y el 90%. Fíjense que ahí trabajamos el aumento de fuerza con hipertrofia. Pero acá nos ubicamos solamente si queremos trabajar la hipertrofia. Lo que ocurre es que nosotros, para llegar a trabajar la fuerza explosiva, que es el punto que viene después y va en un rango del 90 al 110%, fíjense que la fuerza explosiva es sin hipertrofia, ¿ok? En este rango. Obligatoriamente, nosotros tenemos que pasar por el trabajo de entre el 70 al 90%. Entonces, si yo quiero trabajar la fuerza explosiva en un jugador, obligatoriamente voy a tener que pasar por el punto anterior. Pero una cosa es trabajar 15 repeticiones, como hacen para hacer hipertrofia, y darle descanso de 30 segundos. Y otra cosa es trabajar 6 repeticiones, ¿ok? Y darle el descanso máximo, que es, por ejemplo, de 2 minutos. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si yo evalúo, hago el test de fuerza máximo, hago en pecho y me da 100 repeticiones, 100 kilos, yo en base a eso empiezo a trabajar con porcentajes. Al 70%, ¿tá? O sea, con 70 kilos, yo voy a hacer 6 repeticiones. Con 80%, o sea, con 80 kilos, yo voy a hacer 5 repeticiones. Con 90, yo voy a hacer 4 repeticiones. ¿Está? Y con 100, yo voy a tener la capacidad de hacer 2 repeticiones. ¿Está? Entonces, haciendo 2 repeticiones con 100 kilos, yo ya voy a mejorar mi 100% de intensidad, que al principio fue de 1 repetición. ¿Se entiende? Entonces, para llegar a esto, hay método de trabajo. Creo que yo ya en un momento le tiré la semana. Por ejemplo, yo arranco al 70% haciendo 2 series de 6 el primer día, 3 series de 6 el segundo día. Si hago 2 estímulos semanales, me quedo ahí. Si meto un tercer estímulo semanal, vuelvo a hacer 2 series de 6. Y la semana siguiente hago 4 series de 6 el primer día, 2 series de 6 el segundo día y 5 series de 6 el tercer día. La tercera semana, ¿tá? Fíjense que voy aumentando las intensidades también, el volumen en realidad. Fíjense que la tercera semana hago 2 series de 6, 6 series de 6 y 2 series de 6 el tercer día. ¿Se entiende? ¿Ahí qué hago? La cuarta semana, aumento de peso. ¿Por qué? Porque yo todo esto lo trabajé siempre con el mismo peso, siempre al 70%, siempre con 70 kilos. ¿Tá? Las 2 series de 6, las 3, las 4, las 5 y las 6 series de 6. Siempre con 70 kilos. La cuarta semana, yo aumento 10 kilos, o sea, voy a 80 y hago trabajos con 5 repeticiones, donde hago 2 series de 5, el segundo día, 3 series de 5, el tercer día, 2 series de 5. La siguiente semana, que es la semana número 5, hago 4 series de 5, 2 series de 5, 5 series de 5. Terminé. Paso a la siguiente semana. ¿Está? Que es mi número 6. Y ahí voy a sumar otra vez 10 kilitos, ¿está? Donde me fui de 70-80 a 80-90. Y voy a hacer serie de 4. ¿Está? 2 de 4, 3 de 4, 2 de 4. Ahí tengo los 3 días. Siguiente semana. Puedo hacer 2 de 4, 4 de 4 y 2 de 4. Así trabajo el tema de la supercompensación. O puedo hacer 4 de 4 el primer día y hacer 2 de 4 el segundo día. Y el mismo viernes de esa semana volver a sumar.
Yo, la verdad, como ahí ya me estoy aproximando, porque estoy en la semana 7, me estoy aproximando a la competencia, prefiero siempre dejarle libre un día más de descanso. Entonces, lo hago como se lo planteé antes, 2 de 4, 4 de 4 y 2 de 4. Me voy, y acá, a mí lo que me pasa con inferiores es que ya me meto en competencia. Estamos hablando de 7, 8 semanas. Viene la semana 8ª. Acá siempre estoy metido en competencia. ¿Está? Entonces, la 8ª semana yo no vuelvo para atrás. ¿Se entiende? O sea, no aflojo las cargas. Yo sigo entrenando fuerza. ¿Me van siguiendo? Sí, sí. mantenés. Bien. ¿Y qué hago acá? Voy a 90 kilos. Y voy a hacer series de 2. ¿Está? Con 90 kilos voy a hacer 2 de 2 el primer día, el segundo día, 2 de 3, el tercer día, 2 de 2. La siguiente semana hago 3 de 2, 3 series de 2 repeticiones, ¿está? 2 de 2 y 3 de 3. ¿Está? La otra semana vuelvo a subir de peso y ya estoy en 100. ¿Está? Y hago una de 6, una de 4, una de 2 y hago una de 1 nada más. En el día 2 hago 2 de 1. O sea, una de 6, una de 4, una de 2, 2 de 1. ¿Está? Y en el día de descanso, el día viernes, meto una de 6, una de 4 y 2 de 2. Bajé al peso de la semana anterior. ¿Está? Para recuperarlo. Pero no se olviden que estoy laburando en un 90%. ¿Está? Y ahora, cuando tiré una, el pibe ya me tiró 100. Ya me tiró 100 kilos. Es más, ahí quizá me puede llegar a haber tirado 105 kilos. ¿Está? Entonces, es súper intenso. Es súper intenso. ¿Está? La siguiente semana hago las 2 de 2. ¿Está? Y ahí hago 3 de 1. Entonces voy con 100, una. Descanso, 100, una. Descanso, 100, una. ¿Está? Descanso. Ahí metí 3 series de 1. Y el día viernes vuelvo a descansar, 2 de 2. ¿Está bien? A la siguiente semana testeo. Y ahí van a ver, esto es un método de entrenamiento, que el pibe ya mejora. Si no mejora 110, hace 105 kilos, seguramente. ¿Está? Pero bueno, son métodos de entrenamiento. Como este, hay 1000. ¿Está? Hay métodos por intensidades, que son intensidades porcentuales, que laburan porcentajes, ¿está? Hay métodos de choque, los búlgaros, por ejemplo, tienen un método de choque, donde las repeticiones y las cargas son diferentes. Este es un método que yo le digo, es un método muy sencillito, se adapta muy bien, a mí siempre me dio resultado, y bueno, todo esto este es un método ruso, lo sacaron de Verkhoyanski y sus amigos. Pero bueno, lo han hecho los cubanos, lo ha hecho mucha gente. Sí, decime. Como decís, siempre lo haces cuando es supercompensación. Porque esto es lo que veo. Sí, es que siempre. Pero es que siempre vos tenés que buscar la supercompensación en todo, no solamente en la fuerza, sino en la resistencia y también en la planificación de la semana. ¿Está? Porque vos no podés meter palo el lunes, palo el martes, palo el miércoles, palo el jueves, palo el viernes y jugás el sábado. ¿Cuándo recuperás? Tenés que recuperar y volver. Claro. Vos vas a meter lunes, martes y miércoles, jueves y viernes vas a bajar las cargas, porque el sábado jugás. ¿Entendés? Entonces, el pico lo tenés hasta el miércoles, el último entrenamiento. ¿Está? El jueves y el viernes ya empezaste a bajar las cargas. Si jugás el sábado, ¿no? Si jugás el domingo, hasta el jueves le metés palo. Sí. Bien. Preguntas sobre esto. ¿Nada? ¿Puedo seguir? Yo quería consultar. Decime. ¿Es recomendable trabajar con el mismo peso cada 2 microciclos más o menos? ¿A qué te referís? Trabajar con el mismo peso durante 2 semanas y cambiarlo en la semana siguiente. ¿Es recomendable? Yo ahí te fui marcando semana por semana las intensidades. Por ejemplo, Sí. yo arranqué con el 70%.
eso me duró 3 semanas, donde eran series de 6. Por eso te dije que la cuarta semana aumentaba los 10 kilos. ¿Está? Entonces vos ya trabajás con 80 kilos. Pero, ¿qué pasaba? Obviamente no iban a poder mantener las 6 repeticiones, la vas a bajar a 5. Claro. ¿Está? Y ahí vas a hacer 2 de 5, 3 de 5 y 2 de 5. ¿Está? Pero todo esto se adecua a 2 estímulos. Si yo tengo 2 estímulos semanales solamente para entrenar, yo lo hago por 2, por ejemplo. 2 de 6, 3 de 6. A la siguiente semana, 2 de 6, 4 de 6. A la siguiente semana, 2 de 6, 5 de 6. A la siguiente semana, 2 de 6, 6 de 6. Me va a tardar una semana más. ¿Está? Pero yo estoy haciendo lo que dijimos antes, supercompensación. ¿Está? Carácter ondulante de las cargas. En una le pegas palo, en una la aflojás. En una le pegas palo, en una la aflojás. ¿Entiendes? Y otra, el peso, vos, de donde hiciste 6 repeticiones, estabas trabajando al 70. Donde hiciste 5, trabajás al 80. Después cuando haces 4, vas a trabajar al 90%. ¿Está? Por eso es importante tu evaluación. ¿Se entiende? No es lo mismo, yo te pongo 100 porque me da fácil para decirte la carga. ¿Se entiende? Pero si a vos te da 85, vos vas a si te tiró un pecho 80 kilos, ¿está? Vos vas a trabajar al 70% de los 80 kilos que te tiró. ¿Se entiende? O no vas a hacer 70 kilos. Vas a meter 7 por 8, 56, vas a meter 56 kilos en la pre de banca. En 6 repeticiones. ¿Me vas siguiendo? Sí, sí, sí. Por eso es lo mismo que todo, vos tenés que salir en cuanto a la evaluación, de ahí vas tirando los porcentajes. ¿Está? Es al porcentaje de la capacidad de cada uno. Claro, exactamente. Y por grupo muscular. Vos esto lo evaluás no solamente en pecho, lo evaluás en sentadilla, lo evaluás en remo acostado, ¿está? Lo evaluás, no sé, en cuádriceps lo podés evaluar. Monoarticulares también puedes evaluar. ¿Sabes? Yo no lo hago, pero bueno, nada. Porque yo lo que quiero es fortalecer. Yo no voy a ganar potencia haciendo un monoarticular. Están equivocados en ese sentido, ¿se entiende? Por otro lado, hay una corriente donde yo me paro en el medio de las dos, ¿no? Que me dice, me lo están inculcando mucho en Vélez, el preparador físico de fútbol, que es el que nos maneja a nosotros, como es el jefe nuestro. Escuché también a Represa, que es un biomecánico, Gustavo Represa, que está en el Senar, laburando con miles de selecciones, miles de deportistas. Bueno, Anselmi también lo dice, son varios los que lo dicen. Lo que pasa es que Anselmi es más del palo de la fuerza y de trabajar en este sentido de que yo le estoy comentando, pero está la postura de trabajar la fuerza máxima que el gesto requiere en la aplicación de ese gesto deportivo en competencia. Porque muchos dicen, ¿para qué yo tengo que hacer 110 kilos de banco o 120 kilos de sentadilla profunda? Si después no lo voy a utilizar en competencia. Ustedes fíjense, porque dicen que la fuerza, la potencia, no aplica después en el gesto deportivo. Ellos necesitan la fuerza que ese gesto deportivo necesite en competencia. Estoy de acuerdo con eso. Pero si yo, mi jugador, por ejemplo, ¿no? Mi base me queda en el poste bajo con el pivot contrario. ¿Qué hago? ¿Qué voy a decir? Ah, no. Entrenó para tirar 50 kilos, no se banca 120. ¿Sos joda? Entonces, tiene que ser lo más fuerte posible. ¿Por qué? Porque los 3 segundos que me dure esa acción, se lo va a tener que bancar posteado. Y bueno, si no hay cambio, se lo va a tener que bancar. O Campazo. ¿Está? Campazo, fíjense que se banca lo grande. ¿Está? Pero ese pibe es fuerte. ¿Está bien? Entonces,
Yo en eso discrepo. Sí, sé que tengo presente también que necesito la fuerza que me demande ese gesto deportivo en el momento. Hola. Hola. ¿Están siguiendo? Sí, se fue la imagen. Se fue todo. ¿Ustedes me escuchan? Yo sí, yo te. Sí, ¿O profe. solo están? Se escucha, profe. Estamos acá. A mí me puso que la señal es corta. ¿Me siguieron todo lo que dije? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Bueno, yo sigo hablando. Después cualquier cosa me para. Profe, ¿le puedo hacer una consulta de las repeticiones? Sí. Estuve anotándolas y me faltaron las dos primeras. El día 1 y el día 2. ¿Cómo arranco? Claro. Siempre arrancás tomando el té de fuerza, ¿tá? De la Sí, RM. sí. Bien, eso te da el 100%. Vos lo bajás al 70%, ¿tá? Y en el 70% haces 2 series de 6 el primer día, 3 de 6 el segundo, 2 de 6 el tercero, supuestamente laburando 3 veces por semana, ¿no? La semana siguiente haces 4 de 6, 2 de 6 y 5 de 6. ¿Está? 5, 6. Sí, ahí está. Y la Eso tercera falta. ya te queda 2 de 6, 6 de 6 y 2 de 6 en un 6 de punto. 6 y 2 de 6. Está bien. Exacto. ¿Está? Sí. Bien. Fíjense, no, de nada. En el siguiente cuadrito. Espere que lo comparto, profe. Espere. Vale. Ahí van a ver que dice entrenamiento en función de las áreas de intensidad. Entonces, las áreas que habíamos marcado anteriormente, en los porcentajes a trabajar, la zona crítica o la zona más fuerte o la zona donde nosotros ponemos más hincapié, es la zona del 90 al 110%. Y ahí ponemos 110%, ¿por qué? Porque también puedo trabajar la fase excéntrica, que es la fase negativa. Donde yo, por ejemplo, haciendo un press de banca, un press de pecho, yo puedo sacar la barra y llegar a hacer 100 kilos normalmente, ¿tá? Si yo hago 100 de máximo, ¿ok? Pero ¿por qué 110? Porque yo por ahí saco la barra y no llego a hacer 110 kilos. Me voy a quedar en el camino. Pero sí puedo hacerlo cuando un compañero me ayuda a sacar la barra y llevar esos 110 kilos arriba, ¿ok? Y yo tengo que bajar la barra hasta el pecho. ¿Se entiende? Yo solamente la voy bajando. Eso es una acción negativa. Estoy trabajando excéntricamente. ¿Se acuerdan el otro día cuando hablamos de concéntrico y excéntrico y isotónico, isométrico? Sí, ¿Está? Entonces, excéntrico la fase negativa, y yo puedo llegar a trabajar hasta un 10% más de mi capacidad de fuerza. ¿Está? Por eso está escrito en esa cantidad de porcentaje. Bueno, ¿por qué se caracteriza esta zona? Por un máximo incremento de los valores de fuerza, lo que dijimos antes. ¿Está? Yo incremento mi fuerza máxima, porque yo con el entrenamiento voy a tratar de que esos 100 kilos de pecho pasen a ser 105 o 110 o 120. ¿Está? Mejoren. ¿Está? Segundo, porque recluto la mayor cantidad de unidades motoras posible. ¿Ok? Acuérdense que yo les había dicho que el deportista o el ser humano viene con una cantidad determinada de unidades motoras que pueden ser usadas en acciones maximales como esta, ¿tá? Con tratar de tirar el 100% de la acción del gesto que estoy haciendo, en este caso pecho. Entonces nosotros tenemos que entrenar la calidad suficiente para mantener y promover esos niveles de reclutamiento, que terminan siendo fundamental, ¿ok?
Los niveles de hipertrofia, fíjense que ahí colocamos que son muy bajos. La mejora de la capacidad de sincronización y coordinación intramuscular. ¿Tá? Eso sí nos provee este sistema. Sincronizar nos hacía proveer grandes niveles de reclutamiento. Nos hace que los gestos sean instantáneos, ¿está? Y si no son sincrónicos, perdemos eficacia en este sentido, ¿está? Y la verdad que eso nos juega en contra. La sincronización termina siendo fundamental, ¿ok? Pero acuérdense que la sincronización es instantánea, por eso no es lo mismo un ejercicio como los de levantamiento de pesas, como el arranque o la cargada, que un ejercicio de sentadilla, por la velocidad de ejecución. ¿Está? Y fíjense abajo, donde están viendo la metodología, y el ejemplo es el siguiente: al 70% yo hago 6 repeticiones, al 80% hago 4 repeticiones, al 90% hago 2 repeticiones, y al 100% hago 1 o 2 veces, vuelvo a bajarle el peso al 90% y hago 3 de 3. Este trabajo es mortal, pero lo puedo llegar a hacer con una muy buena base de entrenamiento. Fíjense que yo le estoy poniendo esto en un grupo muscular, ¿tá? Yo le estoy hablando acá que estamos haciendo pecho, pero también lo van a hacer con sentadilla y también lo van a hacer con dominada, con remo acostado, por ejemplo. ¿Se entiende? Fíjense la progresión. Van a tardar, con 5 o 6 ejercicios, van a estar 1 hora, 1 hora 10 en el gimnasio. ¿Está? Porque obviamente previo a la entrada en calor, ¿no? El grupo muscular la entrada en calor está escrita. Al 70% están trabajando, al 80% están trabajando. ¿Está? Pero para arrancar, yo acuérdense que les dije que iba a estresar lo que el jugador necesitaba. Entonces, si yo tengo que hacer en la entrada en calor, obviamente primero lo que voy a trabajar es el core, la zona media. ¿Está? Y después, yo lo que hago, además de trabajar propioceptivo, ¿está? Le meto algunos ejercicios de prevención de lesiones. Y recién, como lo que le habíamos nombrado antes, ¿no? Puede ser de movilidad de tobillo, movilidad de cadera, X, ¿está? Y después ya me pongo a hacer estos trabajos. En el gimnasio, nosotros lo primero que hacemos son, cuando yo planteo una sesión de entrenamiento, el primer ejercicio que hacemos es un ejercicio dinámico. Son los ejercicios que vimos antes, ¿tá? Que son los derivados del levantamiento. Después, escribimos los ejercicios básicos: sentadilla, pecho, remo, ¿tá? Y después, al final de la sesión, escribimos los ejercicios de fortalecimiento. Por ejemplo, tríceps, bíceps, ¿tá? Y demás, no sé, si necesito hacer cuádriceps o si necesito hacer gemelo. ¿Está bien? Entonces, al principio, ponemos los ejercicios dinámicos por todas las características que ya vimos: reclutamiento, sincronización, coordinación inter e intra. ¿Está? Después de esos ejercicios, ¿está? Yo escribí arranque, después pongo sentadilla, pecho y remo, hombros, ¿está? Hombro con barra. ¿Por qué? Porque una fuerza estricta, una fuerza militar, involucro más grupos musculares que haciendo vuelos laterales, por ejemplo. ¿Está? Entonces yo apunto más a lo de las cadenas y no tanto a lo individual. Voy a lo individual cuando tengo problemas en lo individual. ¿Se entiende? Si yo tengo un quilombito en el fortalecimiento de hombro porque tuvo el jugador, se llama tendinitis en el hombro, por ejemplo, y ya fue a kinesiología, volvió y ya se puede poner a entrenar, obviamente yo no le voy a hacer premilitar o fuerza estricta. ¿Está? Porque la carga es superior. Entonces ahí sí voy a hacer un ejercicio más individual. Por ejemplo,
vuelos laterales o vuelos frontales. ¿Está bien? O press Arnold. Press Arnold es, justamente lo tomaron por Arnold Schwarzenegger, que es haciendo flexión, por ejemplo, de bíceps, más elevación arriba de la cabeza. Eso se llama press Arnold. Y después sí, los de fortalecimiento, donde, por ejemplo, puede ser uno de esos, tríceps puede ser otro, donde yo también lo trato de hacer en barra, ¿tá? En vez de hacer tríceps con mancuerna, ¿se entiende? Me subo a las paralelas y bajo y subo, ¿tá? Porque es más global. Pero bueno, y si no, después meto el bíceps, ¿tá? O el ejercicio que sea, no sé, gemelo, ¿tá? Subir y bajar el escalón. Bueno, así nosotros es como más o menos planteamos una sesión de entrenamiento básica del gimnasio. Ya igual la vamos a ver, la última clase, donde vamos a tratar de armar mejor el entrenamiento diario y semanal. Vamos al siguiente cuadrito. Pongan ustedes ahí la zona del 50 al 90%. Y fíjense donde ahí el desarrollo o la mejora apunta al aumento de la masa muscular. Habíamos dicho que en estas intensidades trabajamos más la hipertrofia, ¿está? Pero que para llegar a trabajar la fuerza máxima tenemos que pasar por acá. ¿Está bien? Porque yo que le nombré, que yo empiezo trabajando al 70%, incluso puedo trabajar al 60% si quiero. ¿Está? Depende si el jugador es muy novel y yo arranco con pesos más livianitos. Si nunca me tocó un fierro. ¿Se entiende? Entonces, acá tiene máximos niveles de hipertrofia trabajando en este rango. Tiene mejoras en la resistencia de fuerza, porque acuérdense que yo acá estoy estresando las fibras rápidas y las fibras lentas. ¿Se entiende? En el anterior estábamos estresando las fibras explosivas, las fibras rápidas, las fibras lentas, todo. Profe, perdón, Sí. perdón que interrumpa. Ya estaríamos más o menos en hora. Dale. Bueno, si quieren lo dejamos acá y continuamos de acá a la próxima clase. El tema es interesantísimo, pero bueno, nada, se nos va el tiempo con las otras materias también. No te da problema. Cortamos acá y la próxima, hágame acordar que yo soy medio colgado y arrancamos de este cuadrito. Maravilloso. Bueno, muchachos. Fuerte abrazo. Buenas noches. Feliz día, Gracias, igual, profe. Gracias, nos vemos. Sí, ahí va.